presentado como ese hombre retorcido, depositario y personificación de un odio que destruye el alma. Pero para sus devotos seguidores era un héroe mítico y amenazador envuelto en una capa de justa venganza. Pero, ¿qué le dio a este hombre el poder de desencadenar la mayor matanza de masas en la historia de la humanidad? Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Hipnótico orador, fue con las palabras que Hitler transformó a Alemania de una república a una dictadura brutal. Fue con las palabras que lideró a su país por el camino de la guerra. Es a través de las grabaciones de sus discursos y conversaciones que debemos intentar comprenderle. Parece que Dios decidió abandonar al mundo. Se cansó de pelear tanto con el mal. Se cansó de holocaustos, de guerras, tiranos, gobiernos totalitarios y nos ha abandonado. Las imágenes que comentamos, que vemos, que nos miran, son un camino también. Un camino que a veces se aleja de la salvación y a veces se olvida de nosotros. Ahí están las imágenes, los lugares del poder, los lugares de la contradicción, a través de esa traductología que es el poder de las imágenes. Amables televidentes, hoy vamos a hablar de la relación entre violencia, poder e imagen. Para eso contamos con nuestro directo amigo Fidel Múnich, que siempre nos acompaña en estos azares de la reflexión, de la teoría y de la crítica. Fidel, abrimos la mesa de trabajo. Sí, continuamos el tema iniciado la semana pasada, que realmente no es un tema iniciado, sino un tema presente, de algún modo permanente en este programa, en el que siempre estamos reflexionando, pensando, debatiendo en torno a las imágenes de nuestro tiempo. De nuestro tiempo y de otros tiempos. Esas imágenes que acabamos de ver son muy conocidas. Hitler, Adolf Hitler. Claro. No, porque esos son ejemplos. Exacto. Esos son particiones. Sí, claro. Son imágenes emblemáticas, digamos. Cuando hablamos del fascismo, de la violencia del siglo XX, del totalitarismo, cuando hablamos de la brutalidad, ¿no? Cuando hablamos del oprobio, de la violencia en la historia y las políticas de la historia, tenemos que recurrir a estas imágenes. Pero no solamente eso, hemos visto cómo en los últimos tiempos, sí. Aparte de que eso tiene también sus antecedentes en la historia natural del mundo, sí. A la misma naturaleza parece que se ha dedicado a ejercer violencia sí. contra los humanos, sí. porque fíjate, no solamente los derrumbes, temblores de tierra, sismos, hay toda una sismología de lo imaginario, sí. como diría nuestro amigo Fabián sí. Casas, a propósito de este tipo Villegas, de violencia, sí, y además que lo hemos debatido precisamente sí, claro. en un seminario en la Escuela de Crítica e Historia de la naturaleza, que para algunos, que simplemente se está cobrando la acción humana, ¿no? El desastre humano, la depredación, claro. la destrucción, aquello que retoma nuestro amigo Ramón Arpier, de los científicos, diciendo, no, todo esto que está ocurriendo es antropogénico, claro, o sea, causado por el ser humano. A propósito de lo que dicen, que lo de la cambio climático y calentamiento global es cíclico, ¿no? Sí, no. Aquello que, la otra teoría de que no hay nada. Pero ahí no se tal. puede leer sí. entre líneas y entre estratos naturales la violencia que ejerce precisamente la naturaleza. Dirán uno, bueno, pero la naturaleza no es culpable. No, a lo mejor claro, se está vengando sí. de tanto que la han explotado. Sí. Pero está resarciendo, se está devolviendo el golpe. Lo que te quiero decir es que, de hecho, hay que reflexionar sobre esa oposición naturaleza y cultura. Porque se ha creído que esto era relativo solamente a los etnógrafos, a la antropología. Sí, no. La ciencia política, que es una de las ciencias sociales más importantes de nuestro tiempo, también implica una filosofía
y una perspectiva de lo que es el hombre hoy, porque todo depende de esas tensiones políticas. Pero Dalis, lo cierto es que el hombre es el único animal no solamente capaz de destruir la naturaleza, sino su propia historia. O sea, el ataque del hombre, la destrucción del hombre va contra los dos elementos, naturaleza, historia y la cultura también. Y la cultura, claro. O sea, tú no puedes concebir un ser más destructivo, más depredador que el ser humano, la estirpe humana. Estamos hablando de dos ámbitos distintos. Están los desastres naturales y está la acción sobre la naturaleza, pero están también los desastres de la historia. Hay una defensa. Los desastres de la guerra. Claro, a propósito de Goya. De Goya, volviendo a Goya. Sí. Hay una cosa que hay una contrapropuesta a esta que nosotros estamos analizando, y es la relativa de que al hecho de que el hombre destruye la naturaleza, pero para crear sobre su base. ¿Hasta qué punto esa es una hipótesis válida? Bueno, hay mucha tinta que gastar para eso, pero no es menos cierto de que, por ejemplo, donde había un río, tú pones una industria, oye bien, donde había un solar vacío, inútil, entonces tú plantas, por ejemplo, una bomba de gasolina. O un edificio de apartamento. O un edificio de supermercado. apartamento. Tú dirás, bueno, esas son creaciones buenas para el hombre, pero ¿hasta qué punto podemos decir que ese tipo de creatividad es humana o inhumana? Sí. ¿Qué sucede allí? No podemos por eso decir, bueno, pues entonces no vamos a hacer nada, no habría cultura, no habría civilización, el hombre no pudiera ayudarse de la naturaleza, porque necesita espacio, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema es de un principio de irracionalidad económica que subyace a ese tipo de conformación ideológica, ¿no? De ideas sobre el hombre y el mundo. Vamos a decir que, por ejemplo, la teología de los valores es algo que muchos consideran anacrónico, que es una idea ociosa, todo lo que tú quieras, pero no es menos cierto que los valores en el mundo han conservado hasta hoy al hombre. Porque incluso con esos grandes ataques de bombas nucleares, mira que la razón, a pesar de todo, ha predominado y la extinción humana no ha sido total. Hasta ahora no. No quiero decir que un mal pequeño es menos que un mal grande, pero lo que te quiero decir es que las oposiciones que se dan en las tensiones de la vida social, también hay que pensarlas como parte de un proceso. Sí. Hay muchas sincronías y diacronías en ese tipo de espacio y en ese tipo de pensamiento, porque al fin y al cabo el arte es un medio de salvación. Incluso hay curadores, críticos, artistas que creen que es una de las mejores medicinas. El arte como terapia. Sí, en la contemporaneidad, con tantos choques, con tantos contravalores, y que realmente hay una escuela que se puede decir que es de salud a partir del arte. Vemos que estas imágenes, por ejemplo, son imágenes que evocan lo que Nietzsche le ha llamado la tristeza del mundo, que parece haberlo leído Camus en su El hombre rebelde. ¿Entiendes? Sin embargo, esas imágenes que son la huella de una cultura política que se ha abalanzado, que se ha lanzado contra el mundo, no es menos cierto que tienen lo que se llama una función, que no es una función solamente destructiva o violenta, sino que además tienen una condición de amenaza para el mismo mundo que, como dicen algunos, Dios ha abandonado. Entonces, es decir, parecería que estas imágenes son creadas por el ojo omnipotente, porque Él crea el bien y el mal, y no es que tengamos hoy una actitud eminentemente religiosa sobre el fenómeno. Pero la política de la interpretación social actual tiene que recurrir a esos lances, a esos giros, a esas cardinales de cultura contra la violencia. Sí, la violencia en la historia y la violencia traducida en esas imágenes. Las imágenes recogen, ¿no? Las imágenes traducen. La pregunta es, ¿las imágenes son violentas o la violencia está fuera, en esta realidad exterior, en ese mundo exterior, recogido, traducido, captado por las imágenes? La violencia en el arte
Es Sí. una traducción de la violencia en la historia, Alice. Y en la y en la vida vida, misma. y en la vida misma, Claro. sí, exactamente. Es curioso que el nazismo grabó larga, intensamente todo, ¿no? Todas Hay sus tanto, imágenes. todas sus imágenes. O sea, le dio tiempo Es a curioso, grabar también. Le dio tiempo, no, Le dio en tiempo medio de a la filmar. parafernalia. Fíjate cuántos documentos existen sobre el nazismo, sobre los 12 años del gobierno del Tercer Reich. Una de las más grandes Del Reich. documentologías. Sí, documentado. audiovisuales es la del Sin embargo, fascismo. no todas las ideologías y los estados totalitarios pudieron grabar tanto. De Stalin no existe tanto. Sí, o de sí, Mussolini. o de existe, pero no como el Sí, fascismo. sí, claro, como el fascismo. Fascismo- Sí existe. Pero siempre acudimos a ello porque el nazismo apela a los signos, a los símbolos, a las imágenes, precisamente. Sí, todo totalitarismo apela a eso. Sí. Sí. Pero que te quiero decir Exacto. una cosa. La historia de los holocaustos, que no es nada más en Europa, sino en Asia y en Todo, África. claro. Tenemos holocaustos incluso Este- hasta parecidos. Sí, claro, ¿Entiendes? claro. Crueles, pero además que han dejado una secuela cultural Sí. donde han ocurrido, donde se han dado. O sea Sí, que hay los grandes genocidios. hay una cultura de la Genocidios, copia exacto, violenta, ¿tú exacto. entiendes? Sí. Y entonces hay también una mímesis de la violencia. Sí. Así como hay una poiesis de la violencia, hay una mímesis de la Sí, violencia. claro. O sea, porque esta realmente apela al lenguaje o a los lenguajes de comunicación, de significación o de producción. Eso que tú decías, que todo totalitarismo tiene sus imágenes y su código, ¿no? Precisamente cómo se domestica, cómo se instrumentaliza, cómo se convierte a la gente a través de esas imágenes. La esvástica, todos los signos de dominación. La dictadura de Trujillo las tuvo también. Todo régimen de fuerza. De fuerza La tiene. tiene, apela a ellos. Sí. Sí. Y en ella tiene un reconocimiento y una Y lectura. cultiva esas imágenes. Las cultiva. Porque fíjate que esas imágenes Hay un son culto, sí. una pedagogía de la domesticación. La totalitaria. domesticación del individuo. El individuo aprende a obedecer, a aceptar a través de esas imágenes, ¿no? Que le llegan. Siempre están ahí. Es interesante y curioso toda esa vasta documentación que dejó el nazismo y que los aliados al vencer, al llegar, lo encontraron, ¿no? Y que podemos cómo todo se preparó, ¿no? Pero yo no quiero quedarme en el nazismo, en el hitlerismo. No. Todo eso sigue vigente hoy de Sigue algún vigente, modo. de algún modo. Hay un neonazismo. Claro, ¿no? más sofisticado, más Sí, tecnificado. por tú ves. supuesto, tecnificado. Hoy hay distintos, hoy hay otros campos de concentración, hoy hay cámaras de gas, de algún modo, ¿no? No te asesinan, pero te dejan morir de hambre. Sí, Las claro. enfermedades se han declarado ya un poder Claro. sobre el ente Sí, humano. sí. Dejar morir de hambre a una persona, por la razón que sea, es un crimen. Sí, claro. lo es, Eso está establecido. lo es, sí. Tiene que morir gente de hambre, Lo es, sí. o de enfermedades, o de cualquier tipo de catástrofe. Y las prácticas natural. totalitarias en todo el mundo continúan. Continúan. Y el giro hacia la derecha más extrema también de Claro. muchos gobiernos. Sí, pero eso es aparte de la política. Sí, Hay seres claro. humanos que no tienen que ver con eso y sin embargo están implicados, Implicados, envueltos en esos conflictos. Sí. ¿no? Y eso se ve. ¿Qué sucede hoy? ¿Cómo estudia hoy la crítica de las imágenes este problema? Porque hay una crítica de las imágenes, hay un estado frente al tiempo. Incluso Didi Uberman, ese historiador de las imágenes, que ha ejemplificado y ha trabajado sobre las imágenes totalitarias, nos muestra cómo hablar a pesar de esas imágenes. O sea, cómo no hablar de que esas imágenes son traductores estéticos, políticos Sí. o económicos, sino que hay una economía política de las imágenes que nos lleva a nosotros a repensar esos signos, esos símbolos de lo que son las guerras, lo que son los desencuentros, todo ese tipo de mundo perdido y mundo recobrado de las imágenes. Pero además como Sin ejemplo, duda. como Sí, paradigmas. Sí, sin duda. O sea que existe una concentración Sí. Ideológica de las imágenes donde se advierte el significado y donde se advierte todo lo que es ese abandono del bien en el mundo. Sobre ese y otros aspectos, Fidel, vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
俺の車終わった。すげえ。どうせですよ。みんな行くぞ。終わった。すべてが終わった。すべてが終わった。何これ。さっきの人は？さっきの人は？何これ。何これ。何これ。何これ。あれ。何これ。Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguir este programa cada semana a través de las redes sociales, puede seguirnos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Antes, la violencia en la historia, la violencia del poder político, la violencia del poder totalitario, la violencia del poder omnímodo. Ahora, podríamos llamar la violencia de la naturaleza, los desastres de la naturaleza, esos desbordes de río, o tsunami, o consecuencia de algún tsunami, estas riadas. ¿Violencia en la naturaleza? ¿Es violenta la naturaleza o es simplemente ella? ¿Tú crees que eso no sería una atribución humana, lo de violencia? Lo que te quiero plantear hace rato, ¿tú crees que existe un conflicto entre el hombre y la naturaleza? ¿O ese es un problema falso? Te lo planteo porque muchos sismólogos, para utilizar el término de Fabián Villegas, del espíritu y de la sociedad, advierten que hay una especie de conflictividad en esas dos instancias, la humana y la natural. Pero que yo creo que esa dialéctica hay que explicarla en otros términos, porque la naturaleza no se plantea conflicto, ella no puede hacerlo. Es el hombre el que se plantea los conflictos y además influye de una manera positiva o negativa en la natura. Exacto. En la natura. Bien. Pero ¿qué sucede? Si esa naturaleza, que es un texto abierto, y esa cultura, que es otro texto abierto, han funcionado en lo que se llama la construcción de un mundo llamado civilizado, ¿cómo se pueden traducir sus imágenes en el marco de una conflictividad? ¿Quién comenzó a ser conflictivo con la naturaleza? ¿Qué ofrece una y qué ofrece otra? Si hay un conflicto o no lo hay, lo cierto es que hay una relación entre hombre y naturaleza, desde siempre, ¿no? Sí. Desde siempre. Y lo que han planteado los filósofos está claro, los filósofos críticos, incluso los ecologistas. La relación con la naturaleza, que debe ser una relación armoniosa, se ha convertido en una relación no constructiva, una relación de destrucción, de apropiación pero desmedida, de apropiación brutal, de explotación y misericordia. Y eso es lo que tenemos. Consecuencia, todo lo que está ocurriendo, la antropogénesis, Odalis. Es por ahí que hay que volver, ¿no? Yo creo que hay que retomar mucho los argumentos de la llamada ecofilosofía, ¿no? Sí, pero ¿por qué las lluvias se tornan tan avasallantes, violentas? Los ríos se desbordan, no perdonan que haya niños, hombres, mujeres. Claro. Entonces tú dirás que eso es un asesinato ella tiene de lo humano. Ella tiene sus leyes también.
tiene sus sí, leyes. tiene sus leyes. Sí, hay un Y chiste, ella rezarse, ella sí, devuelve el bien. Hay un equilibrio en el universo también. ¿No? claro, hay un chiste de alguien que decía hace un tiempo, ¿por qué este mal comportamiento de la naturaleza en contra del hombre? Sí. Un chiste que, de hecho, de lo que se trata es de plantear qué sucede con ese equilibrio. Fue que se rompió, como tú muy bien dices, hay una armonía entre. Entonces, también hay algo. El animal, las aves, las frutas, son productos de la naturaleza. Entonces, alguien decía, pero ¿por qué hay que comérselo? Comérselo es una actitud violenta, ¿entiendes? Destructiva, y además de conversión de ese tipo de productos. Lo decía, y lo cierto es que hay algunas teorías que precisamente por eso no matan animales. Sí, claro. Entonces, está bien. No pero ¿qué pasa? carne, no. Claro, lo que te quiero decir los veganos y los otros, ¿no? Que los todas vegetarianos esas imágenes las hemos tenido en el tapete y en los grandes acontecimientos. O sea, para alimentarse hay que matar reses. Esta es una sociedad donde se come carne todos los días. Sí, claro. Entonces, ¿de qué depende que se coma carne? Bueno, de que se matan animales, de que hay una violencia contra el animal, de que se industrializa la muerte de los animales y a los animales mismos, de que nosotros nos comemos el producto de un crimen. Sí, claro. Pues, oye bien. Entonces, la filosofía que alerta sobre esa problemática incluso está dispuesta a ir más allá. Hay derecho a eso. Es una discusión que no se puede abordar así, sin precaución, porque cualquier toma de posición al respecto implica un posicionamiento. Sí, pero hay una violencia del hombre sobre la naturaleza terrible, ¿no? Eso está claro. Y hay una respuesta también. De algún modo, de ella no se está vengando, la naturaleza es ciega, es caótica y abrumadora, es así. No se está es ciega, no hay una voluntad moral, no hay una conciencia. Pero recuerda el término, Dalí, se usaba antes, explotación racional de los recursos naturales. La llamada explotación racional nunca lo fue. No, porque es una frase. Una frase. Es una frase. Una explotación racional, ciertamente. El hombre tiene que hacer acopio de los bienes de la naturaleza para sobrevivir. Desde el principio, Dalí. Sí, porque un enfrentamiento contra ella. El concepto de progreso es ahí, de bienestar. No, y de sobrevivencia de la raza humana. Claro. Si no era domesticando animales, si no era apropiándose, recolectando desde el Paleolítico, está bien. Pero ¿a dónde vamos hoy? ¿A dónde vamos hoy? No. Hay una economía política cuando un país entra a otro, o ciudadanos de un país entran en otro territorio. Se llevan niños, hombres, mujeres, animales. Fíjate que es un problema de cultura contra natura. Pero ya es planetario el problema. Como el título de tu libro es global, Odalís. La naturaleza es una y el globo terráqueo, la Tierra es una. El planeta azul o el planeta verde, como lo quieran llamar, es uno y está en peligro. No es un cuento que está en peligro. El pacifismo educa para las acciones reposadas, tranquilas y pacíficas. Pero hay un clima pacífico en el mundo o en algún lugar del mundo en el momento actual. Recuerda lo que te Las decía. Instituciones sociales se han conformado sobre esa base, ¿no? De lo que se llama el principio de equilibrio y de paz. Sin embargo, ¿qué revelan esas imágenes que tenemos en pantalla? ¿Qué nos dicen esas imágenes? ¿Cómo es que nos miran? O sea, hay un planteamiento de que todo lo que se llama hoy el documentalismo cinematográfico presenta precisamente el desequilibrio, el conflicto, la destrucción, e insiste incluso en devolvernos eso como un producto para consumir diariamente. Tú prendes el televisor y ¿qué tú estás viendo? Tragedias. No solamente eso, incluso imágenes de amor que aún siendo de amor son violentas, también. Incitadoras. La tragedia natural, llamado desastre natural, que muchos ecologistas dicen que no hay tal desastre natural, ¿no? Que es simplemente una manifestación. El desastre es un nombre nuestro. Sí, ¿no? pero que la naturaleza no es desastrosa. Ella simplemente es. Sí. A propósito del lenguaje que utilizamos. Ese es un apellido, pero hay que ver que sea lo que sea, esas imágenes son un síntoma. Sí, claro. ¿Tú ves? Porque por eso existe esa poética del síntoma. Son sintomáticas. Son sintomáticas. Fíjate qué terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Toda esa inundación.
pero además, ¿cómo resarcir esos daños? Si dirás, bueno, ahí está el aparato cultural y civilizatorio para recomponer todo eso que está ahí, porque eso es cíclico, pasa, pero vamos a ver mejores casas que esa. Sí. ¿No? Entonces, vamos a ver mejores formas que esas. No, pero el argumento de que es cíclico y pasa y que no hay nada de es no, cuestionable también. Sí, es cuestionable. Esa es la Claro, posición claro. más conservadora. Sí, Es decir, porque obedece a una dialéctica sí, de los contrarios. de los contrarios. Es decir, no, bueno, eso siempre ha ocurrido, pero ¿cómo sabemos que siempre ha ocurrido? ¿Dónde están los indicadores de que esto siempre ha ocurrido? Porque ha Que hay ocurrido porque son comportamiento provocados cíclico. también. También es eso. Provocados. Sí. No, y por eso mi conversación con nuestro amigo Ramón Narpier en torno a eso, lo antropogénico. Digo, claro, no. Es consecuencia de la acción humana y no es un cuento, ¿eh? No es un cuento que los polos se están derritiendo, Dalis, y que la temperatura está subiendo y el nivel del mar también. Pero han surgido nuevas imágenes sobre esa problemática. Sí, pero es serio esto, Dalis. A nivel de la publicidad, del cine, la fotografía, la pintura, la escultura, todo. ¿Cuáles serán los problemas de la humanidad dentro de 30, 20, 30, 50 años? No vayamos más lejos. Sí. Hoy, Hoy, por ejemplo. hoy, en 2 años, en 3 años, nosotros tenemos Problema. eventos que cambian la historia. Del combustible fósil, No, y el que fin del cambia combustible la fósil, historia. del agua, por ejemplo, la lucha por el agua. Esas imágenes de esas películas de la mundo de agua y tal, esas películas que nos hablaban de un mundo con escasez, donde la gente se mataba por agua, eso no está lejos de una realidad, Dalis. Se mataba por... Es que existe, Sí. ¿no? En el Claro, Sahara, claro. En países de África, Sí. En Egipto incluso, existen ese tipo de O por el hechos. combustible, esas películas que nos narran de un mundo post-apocalíptico. Claro, porque el combustible es una consecuencia de la evolución Sí, claro, también, por de la supuesto. naturaleza. No es que eso es algo que se fabrica Pero fíjate, como una no, visión inorgánica. Pero fíjate de cómo todo. estas imágenes socioculturales, que pueden ser tomadas también desde el punto de vista estético, nos hablan de violencia por doquier. Violencia, Odalí, en la sociedad, en la historia Es lo que y en la te digo. naturaleza. La violencia humana. Pero en el ámbito familiar lo encontramos También. porque tenemos a ese aparato que se llama el televisor. televisor, sí. Pero además tenemos Otro aparato tenemos nuevo otros nuevos, que el compiten. celular, Sí. ¿no? La laptop, Sí. el computador, Sí. que ya se usan incluso para ver películas y para ver todas estas La imágenes. gente hoy pasa más tiempo con su Hay dispositivo móvil que frente al televisor. Odalí. Claro, hay ejemplos porque además hay un anuncio, que no quiero decirlo, Sí. se llama, yo creo que tú lo has visto, Yo Puedo, no quiero comentarlo, Sí, claro, porque sí, él dice, bueno, si estoy en cualquier lugar yo puedo ver mi serie de televisión. Sí, claro, yo puedo. Yo puedo. Sí. ¿Tú entiendes? Fíjate que ese anuncio también es un síntoma, pero claro, la base de ese anuncio es una base tecnoeconómica, porque si tú pagas ese servicio y das beneficio a esa gran compañía que tú conoces, entonces todo eso, no te creas que ese es un mensaje tan pacífico, ¿no? Es un mensaje violento porque además te cobra Sí. por lo que te da. A propósito de cómo los desastres naturales, lo llamado así, y la manera de nombrarlos en otras partes del mundo, se instalan en nuestro vocabulario. La palabra tsunami ya forma parte. Ya. Sí. Sí, ¿no? Sí. Por antonomasia. Sí, tsunami. Sí. Con toda la carga que Sí, tiene, claro, ¿no? Sí. claro. Antes era Ya. maremoto. Sí, maremoto, pero ya el pero tsunami que no, ya está. es una metáfora. Sí, claro. Ya es una Claro. metáfora. El tsunami. Otra cosa que quiero que conversemos todo en ese mismo sentido es la relativa a la dinámica de esas imágenes violentas. Incluso hasta la imagen no animada, o sea, carente de movimiento, tiene un tipo de movilidad y de fuerza, tiene un tipo de estremecimiento, llama a una nueva cartografía de las imágenes. O sea que esa cartografía sobre la cual el colega Martín Barbero habla como si fuera una especie de panóptico o de muestrario, es importante al momento de uno realmente observar ese tipo de Cuando me hablas, cuando visión. mencionas la palabra cartografía, que es una palabra tan bonita, además, y ese concepto tan preciso, que sirve muy móvil. Es un concepto muy móvil, se Claro, aplica. dinámico, operativo. Muy operativo, exactamente. Porque hay conceptos bastante que se prestan aquí. Trazado, Estoy recordando mapa. a un exacto trazado, mapa. Estoy recordando a un correo electrónico que nos enviara
creo que lo recibiste, nuestro amigo el profesor José Alberto Rodríguez, a propósito de Stephen Hawking, que acaba de fallecer, decía, murió el cartógrafo del cosmos. Sí, sí. ¿No? El cartógrafo. Cartógrafo. Una buena definición. La cartografía del cosmos. Sobre eso, Fidel, Sí. vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. That's good. Este edificio se movió horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Dios mío, 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 no, Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Estás bien, Fer? No mames la gente, pásense Sí, por no, favor. ya sé. Pues nos salimos del... Ay, exacto. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Terrible esas imágenes que acabamos de ver, Odalis. Claro. El sismo en México, en otros lugares. Porque hay un discurso. Inundación, tsunami en Japón, en Oriente, de este lado en América. Hay un discurso. Hay La un cartografía. discurso. Y claro. Hay y una claro, el cartografía nombre de del la desastre violencia natural y todo eso. En inglés se dice act of God, actos de Dios. Oye, Sí. es curioso, dicen Actos de Dios. of God, pero la traducción al español, como si fueran actos Sí, divinos, sí. ¿no? Pero se traduce como desastres naturales, Desastre, fenómenos naturales claro, y claro. tal. Y eso de la cartografía que decían, ¿no? Si hablábamos de precisamente el ojo del cartógrafo, ¿qué ve Ajá. ese estudioso de trazados, mapas, geografías imaginarias y reales? ¿Qué es donde que hurga para ofrecer sus datos? Es una imagen bastante arriesgada, porque estamos o dentro del mapa o fuera del mapa. Fíjate que también son dos formas de ser y convertirse en un presidiario, en un sujeto carcelario también, porque se cuentan otras historias a través de las imágenes, pero también a través de los cuerpos, porque no es un problema de oposición solamente el hecho de que las imágenes, las no imágenes, los cuerpos se expresen. No, estamos hablando de que esas imágenes cuentan una historia. Sí, Sí. sí. Nos dicen algo sobre algo. Y el objeto
de estas imágenes, el traductor de dichas imágenes, es regularmente, y en estos casos que hemos visto, tragedia. Odalis, ahora acordándome del 9/11, ¿cuántas veces no vimos nosotros una y otra vez, hasta el cansancio, hasta el hartazgo, hasta el abuso, las imágenes de las torres gemelas derrumbándose y de los aviones impactando, el segundo sobre todo? ¿Cuántas veces? Y la prensa norteamericana, la televisión lo repitió una y otra vez. Pero cuando lo hacen, por ejemplo, en Libia o en África, sí, o en la franja de Gaza, Cisjordania, sí, etcétera. Eso es alto también. Sí, pero eso no terrible, no. Sí, pero eso no se publicita No tanto. se publicita tanto. No, porque se trata de... Porque hay un componente, eran como las imágenes del Vietnam. Sí, pero yo recuerdo exacto, que yo coleccionaba esas imágenes a través de la prensa, las publicaciones y demás, pero no eran tantas. No. Porque ahí el imperio ejercía cierto exacto, crueldad y sí, demás. Sí. No, ya esas imágenes del 11 de septiembre del 2001 son emblemáticas. Todo el mundo, están en la retina, están en la memoria visual de todo el mundo, ¿no? Y esas imágenes de no tan Afganistán sí, y de Pakistán, bien. Destrucción incluso de esculturas milenarias. Sí, de parte, por ejemplo, los talibanes. Los talibanes sí, también, porque en no un nada lado más, en Afganistán, pero sí. el Estado Islámico en Siria, en Irak, ciudades como Palmira y todo, la destrucción, porque no solamente es la destrucción de la naturaleza, Odalis, la destrucción de las sociedades, la destrucción de la cultura también. No, porque ¿Por qué el Estado Islámico se ensaña contra monumentos culturales, por ejemplo? No solamente asesina, tortura, mata en grupo, en masa. Sí. No solamente comete matanzas, sino que destruye los monumentos culturales. Sí, bibliotecas, archivos, las huellas de otras culturas, sí, preislámicas, por ejemplo. Por ejemplo, el conflicto no es entre naturaleza y cultura. Sí, sí. No te quiero decir, no es que una es la culpable o la otra. No. Ya. Es esa oposición, ese binomio. Eso, hay que borrar toda huella para empezar de nuevo. Porque realmente estamos, al juicio de los poderosos, estamos hartos de recordar, de memorias. Es mejor evitar todo eso y empezar de nuevo, claro, en el sentido bastante ingenuo de que no se va a volver a producir eso. ¿Tú ves? Y ahí que está precisamente el impedimento de comprensión de esa oposición. Yo creo, Dalí, que el mundo avanza inexorablemente hacia una especie de neototalitarismo variado de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a los continentes y a las culturas, pero avanzamos hacia eso y las señales están ahí y el control será te va a dar a través de la tecnología, a través de las imágenes también. No, porque ya la información totalitaria tiene sus controles. Sí. Además ya está producida por un cuerpo científico, hay unos mecanismos sutiles y sistemático, para controlar. Un cuerpo tecnológico que realmente reparte ese tipo de violencia en el mundo, pero además lo apoya. Alguien dirá, bueno, pero con ese aparato tecnológico también hacemos libros, hacemos objetos creativos. Sí, pero también construimos guerras. Es una especie de pedagogía de la destrucción. Sí. Porque precisamente de eso es lo que se trata. El avance y el progreso tienen sus consecuencias, decía alguien, hace mucho tiempo. Sí, claro. O muchos lo han dicho. Muchos, sí. Sin embargo, ¿cómo ser prósperos hoy si no se tienen esos condicionantes? O sea que hay una contradicción fin, una determinación fin, como dirían algunos marxistas, a propósito de que para que se produzca una calidad y una forma de vida instruida sobre la base de esos principios, tiene que haber también lo que se llama un muestrario de los mismos. Yo quiero volver, Alice, a lo que siempre hemos dicho en este programa, en lo que hemos insistido. Las imágenes, si tú no sabes leerlas, no sirven de nada. Son simplemente sensaciones que te llegan. Son las imágenes como tal. Hay que insistir en la pedagogía visual. O sea, esa alfabetidad. En saber leer estos llamados textos visuales, en movimiento o estáticos, como tú quieras. Claro. Todas estas propuestas, todas estas representaciones. Nos rodean. Si no son meros, ¿qué serían? Si no meras sensaciones, menos estímulos sensoriales. Meras formas. Formas. Tú ves cosas, pero no sabes leerlas. ¿Qué estás viendo ahí? Estás viendo la huella de un desastre natural, de una respuesta de la naturaleza, un río desbordado, o un océano desbordado, o un tsunami, o un terremoto, o un sismo, como llamamos acá. Sí. O estás viendo la huella
los signos de la violencia en la historia, las imágenes de Hitler. Hay jóvenes que reivindican a Hitler hoy. Muchos jóvenes, miles de jóvenes europeos, Seguro. neonazis. El neonazismo es una realidad, Alice. Lo que pasa, Fidel, es que El también... neonazismo es una realidad. Sí. El partido, por ejemplo, el Frente Popular, que es de extrema derecha en Francia, tiene un 10 o un 15% del electorado, Alice. El partido de Marine Le Pen. ¿Tú entiendes? Toda Europa está marchando hacia la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú lees eso? Hay buenas memorias y malas memorias. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Te estoy diciendo que en esa contradicción y al mismo tiempo en esos relatos y contrarrelatos tenemos un trazado, como decíamos anteriormente, Sí. una cartografía política, ¿no? Y productiva de lo que son las imágenes. Que nosotros nos movemos en ese ámbito, pero muchas veces, y era como me decía un profesor en una ocasión, no estamos conscientes de lo que son esas imágenes. La vemos bien, la vemos desde el punto de vista estético, pero me decía, Odalis, no somos conscientes de lo que puede suceder con las imágenes. Y mira que, como te digo, el avance en ese sentido ha sido bastante cualitativo, bastante unificador y al mismo tiempo movilizador y desmovilizador. Sin embargo, fíjate que estamos hablando de un marco tensivo de esas imágenes, de esas visiones. Lo que debemos tener claro, Dalis, es que hoy se nos domina, se nos controla y se nos domestica a través de imágenes. Claro. Eso es una verdad. Claro, pero el poder, pero no poder con hoy, mayúsculas. No hoy. Sí. Déjame decirte, hoy más que nunca, Odalis. Hoy más que nunca. Sí, Siempre fue así. Pero Hace 30 o 40 años, óyeme, también sí. lo que pasa es, lo que pasaba era que no había la influencia, pero la mediación era débil. Pero se apelaba a los ejércitos invasores, se apelaba a la represión, apelaba a otros términos. Yo hablo de la representabilidad. Sí. Antes teníamos menos televisores que ahora, menos mediaciones que ahora. Claro. Entonces no nos enterábamos. Pero ese tipo de tragedia política, ese tipo, además de influencia negativa, ese tipo de control a través de las imágenes, no existía con el poder de ahora, pero existía también lo que se llama una seducción de las imágenes, una puesta en escena de esas imágenes violentas también, que aquí no nos llegaban, pero si tú investigas los telediarios europeos, era una fábrica de guerra lo que había. Sin duda. Porque recuérdate que desde el 45, el fascismo es un fenómeno, dice alguien, propio de la televisión. Y luego ese pero cine hoy de todo guerra. esto es más sutil, se ha sutilizado, se ha depurado para llevar la domesticación a otros extremos. Hoy las formas de control eran inimaginables hace 30, 40, 50 y los años. empoderamientos audiovisuales, también, ¿no? Esas videoculturas sí, claro. de fin y de comienzo. Al mismo del siglo. tiempo, la discusión abierta sobre las redes sociales. Nos controlan a través de las redes sociales, nos dominan, nos espían, saben de nosotros. Nos controlan, Fidel. Nos controlan, pero también a través de las redes sociales nos podemos empoderar y expresar y disentir del poder. Claro. Entonces hay este doble uso. Yo no estoy de acuerdo, no creo que él sea solamente las redes sociales un mecanismo de control. Yo quiero pensar en que es posible el empoderamiento a través de ellas, con el buen uso. No, pero que hay una autodefensa, una defensa, una contradefensa. Incluso, también. por ejemplo, cuando hay una prensa en un país determinado, una prensa controlada por el Estado o por el partido gobernante, o una prensa parcializada, digamos, en X caso, ¿cómo la gente se expresa y siente? ¿Cómo la gente manifiesta su descontento, su disgusto, su oposición? A través de las redes sociales. Porque ahí no hay censura, Odalis. ¿Ah? Tengo que recordar a Cadaré. Sí, otra vez. Ese escritor albano, sí, con su obra El Palacio de los Sueños. ¿Cómo sabemos qué pasa al interior mismo de los sujetos? A través de los sueños. Y allí los sueños existen no solamente clasificados, ¿no? Dirigidos, conformados, reconformados, sino que ya el Estado a través de sus sueños tiene su propia lectura y es devastadora. Te estoy diciendo que a partir de eso estamos viendo también una galaxia de imágenes violentas que incluso siendo un pseudo socialismo como ese, ¿no? Y como lo fue el albano,
Mira lo que se tejía allí sobre eso. Mira aquí la muestra a propósito de las destrucciones y de la relación naturaleza-cultura, hombre-cultura, hombre-naturaleza. O sea que a través imágenes de devastadoras, la mediación de la imagen televisiva, sí, podemos decir y podemos advertir que encontramos toda una documentología, ¿no?, sobre ese tipo de este mundo nuestro que nos toca vivir. Fidel, fue como dije al comienzo, Sí. es cierto que Dios nos ha abandonado o se cansó de combatir el mal. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa, cuando estaremos con ustedes. Así, amables televidentes, hemos llegado a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.